Ahora el tema, los 5 de la vida cristiana, los 5 de los 5. Y para que puedan trabajar, aquí hay algunas hojas que me ayudan a repartir. Vamos a hablar 5 de los 5. Los 5 de la vida cristiana. Necesito 1 minuto por cada tema que vamos a ir desarrollando. Sí. Hay 5 pasos para la salvación, comenzando de San Juan 5:24. 5 pasos para la salvación. Y ahí lo primero nos dice, el que oye mi palabra. Se necesita oír la palabra. Aquí estamos hablando de asunto de la salvación, nuestra relación con Dios, nuestro destino eterno. Es necesario oír la palabra. Si no oímos la palabra, no vamos a entender, vamos a decir, lo que es la salvación. Luego es necesario creer que Cristo es el único Salvador. Por eso dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahí están los 2 pasos esenciales, indispensables para la salvación. Pero en San Juan 1:12 nos dice el tercer paso, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque creer es un asunto mental, es un asunto emocional, podemos decir, es algo muy de nosotros. Pero el creer enfocado en Jesucristo, es decir, creer que Cristo es el único Salvador. Pero de ahí tenemos que dar el paso siguiente, que es recibir a Jesús como Salvador personal. Ese recibir ya es una voluntad que tomamos de obedecerle, seguirle al Señor. Pero como Dios es bueno, es generoso, nos perdona todos nuestros pecados, pero sí nos pide arrepentimiento. Eso es renunciar a la vida pecaminosa. Romanos 6:11, ahí que nos dice, ahí todos leamos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra clave, consideraos muertos al pecado. Este término usa el apóstol Pablo, al decir en asuntos de la relación con Dios. Podemos estar vivos para el pecado. Quiere decir que estamos pronto para hacernos. Nuestra naturaleza busca hacer las cosas del pecado. Pero cuando somos muertos para el pecado, quiere decir, el pecado no nos atrae. Un cadáver que esté puesto ahí, a él no le atrae ni el aroma, ni la vista, ni el sonido, de nada. Eso es renuncia al pecado. Dice, considérate muerto al pecado. Quiere decir que ya el pecado no va a contar con nosotros. Eso es, ¿no? Cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, no es a ver si puedo. No, es determinante renunciar toda forma de pecado. Pero el siguiente paso incluye rendirse al señorío de Jesucristo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está bien claro. ¿Qué dice? En esta vida, el que vive rendido a Cristo, o si no, alguien va a vivir rendido al diablo. Estamos hablando en asunto de salvación. El que vive rendido al diablo, su vida es una vida de desorden, de pecados, toda suerte de tragedias. Es esclavitud al pecado. El que vive rendido a Cristo es lo bueno, es libertad, es gozo, es vivir según las direcciones del Señor. Así que la conversión a Cristo es rendirse ante el Señor. ¿Y qué dice Santiago? El diablo huirá de nuestra vida. A veces pensamos que ese versículo está diciendo que va a huir de otro ambiente, de otra persona, pero lo primero tiene que ser en nosotros. No podemos tener victoria en otros ambientes fuera de nosotros si primero no hubo victoria en nosotros.
Que es decir, cuando nos rendimos a Cristo, el diablo va a ir, ¿saben por qué? Porque él se mueve en el terreno del pecado. Ese es su ambiente, él respira pecado. Y cuando no hay pecado, ya le falta oxígeno. Y por eso entonces va a huir de nuestra vida, mira. Es el caso, ¿no? Así que, pero hay que pensar que rendirse a Cristo no es tomar a Cristo solamente en momentos de emergencia, porque esa es nuestra naturaleza humana. Es decir, y Dios no desperdicia también, aun que le tomes así como asunto de emergencia, no desperdicies ese momento. Te oye, te concede el deseo, la misericordia de Dios. Pero ojo que tú puedes recibir un milagro de Dios para tu vida, tu asunto personal, pero no significa que estés salvo. ¿Por qué? Porque todavía se vive una vida de pecado. Entonces, por eso en asuntos con nuestra relación con Dios no es solo en tiempo de emergencia. Ya algo nos llevó a Cristo, pero debemos ahora rendirnos ante el Señor. Algunos toman a Dios como el 911 del cielo. O sea, cuando están en emergencia marcan 911, aló Dios, ¿me puedes ayudar en este momento? Estoy en emergencia. A ver, ¿quién llama a 911 para decirle en la vida natural, ¿no? Señores, muchas gracias por ayudarnos en nuestras emergencias. ¿Quién llama? Nadie. Así es, pues. Porque esa línea es para solo escuchar emergencias, pero algunos lo usan mal, ¿no? Juegan con 911. Pero esa línea existe solo para atender asuntos de emergencia. Así no debemos tratar a Dios. Entonces, rendirse significa tomar a Él, es decir, en importancia en nuestra vida. Y empieza Dios a gobernar nuestro ser. Es el primer paso de la salvación. Las cinco actividades de crecimiento, el segundo 5. Se necesita leer la Biblia diariamente. 2 Pedro 2:2 son textos que deben saber de memoria. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es entonces cuando está diciendo desead, es que debemos leer la Biblia así como el niño cuando nace o la niña nace y por naturaleza desea alimento. Yo siempre les digo, nadie le dice a su hijito cuando nace, hijito, por favor, obedéceme, tienes que lactar. Perdón, doctor, es Primera de Pedro. Ah, ya, Primera de Pedro, está bien. Corrijan ahí, Primera de Pedro 2:22. Nadie le dice, tienes que lactar, tienes que alimentarte, no. Su naturaleza le impulsa a buscar el alimento. ¿Quién le enseñó a lactar? ¿Quién le enseñó a succionar el pecho? Es su naturaleza. Así también nosotros, ojo, le estoy diciendo en castellano, leer la Biblia es un asunto de naturaleza. No es un deber, no es una obligación solamente. Es como respirar, comer en esta tierra. Es propio de nuestra naturaleza. Luego, orar a Dios un buen tiempo. Eso es muy saludable, aunque no tengas muchas palabras, permanece ahí orando. Parece que el nuevo tiene mayor oportunidad de oír la voz de Dios porque no tiene muchas palabras. Pero nosotros ya pasamos las 20, 30 años de vida cristiana, somos muy palabreros. Le palabreamos a Dios pues, bastante, pero no escuchamos la voz de Dios. Son dos cosas, hablar a Dios y escuchar a Dios en la oración. Asistir a las reuniones del templo, eso es para nuestro crecimiento, es necesario, hermanos. Las reuniones del templo significa que estamos reuniéndonos con nuestra familia. Ahí crecemos en ese ambiente de familia, aprendemos a amar a nuestros hermanos. Algunos son más que llaneros solitarios, viven en desiertos, no tienen iglesia, no tienen pastor, dicen yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo. Pero ¿qué vive, vamos a decir, nace y vive sin necesitar de otras personas? Nadie. Todos necesitamos de otras personas.
Así también el creyente nace en Cristo, pero necesita una familia. Esa familia es la iglesia local. Y bueno es que se acostumbre a su familia y ahí crezca, porque cada iglesia es una familia diferente. No quiere decir que Dios va a crear un cielo para cada iglesia local, pero en esta tierra tenemos nuestras diferencias. Por eso hay que acostumbrarnos a nuestra iglesia local, ¿no? Y luego cuidar las vestiduras blancas, eso nos habla de Apocalipsis, ahí habla de la iglesia ya como esposa dice, ¿no? Como enamorado, novia, se celebra la boda. ¿Y cómo se viste? Dice ella, se viste de lino fino y limpio y resplandeciente todavía. Eso era vamos a decir, una tela cara y como decir, de mucho valor, de mucha calidad. Y por eso entonces lo ilustra que ese lino fino, era blanco, representa las acciones justas de los santos. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, Dios te entrega vestiduras blancas. Ahora, mientras andamos en esta tierra, hermanos, va a haber oportunidad de poder mancharlo, porque este mundo no es un lugar limpio. Y por eso ahí es donde debemos cuidar nuestras vestiduras. Cuida tu santidad en todo lugar donde estés, hermano. Cuida tu vida interior, tus pensamientos, tus sentimientos. Cuida, hermano, que no se mezcle con la maldad del pecado. Sino de otra manera estás manchando tus vestiduras. Ojo que dice las acciones justas de los santos. Hablando ya en término particular. ¿Por qué hubiera puesto el lino fino es las acciones justas de la iglesia? Eso significaría corporativamente, ¿no? Está hablando de sentido individual. Cada uno somos responsables de cuidar nuestra vestidura blanca, la santidad delante del Señor. Y tercera acción para crecimiento, dar testimonio de tu fe. Es no avergonzarse de ser cristiano. A ver, pensemos. ¿Qué mal has hecho tú al convertirte a Cristo? ¿A quién has ofendido? No, es una costumbre antisocial convertirse a Cristo, querer vivir moralmente, no practicar el pecado. Es algo que va a ofender, vamos a decir, a la gente, a incomodar a la gente, ¿no? Es lo mejor. Esperan que haya en cada país por lo menos hombres y mujeres de bien, que tengan patrones morales. Pero el cristiano lo tiene por naturaleza, esa conducta moral. Y por eso entonces, hermanos, no debemos avergonzarnos de ser cristianos. Es lo mejor que te ha sucedido en esta tierra. ¿Ves? No hay mayor privilegio que decir: yo soy hijo de Dios. Le vamos a entrenar cómo defender su fe también. Son 5 actividades de crecimiento. Vamos ahí. Luego, ¿qué hay? 5 formas de crecer en el conocimiento de la Biblia. Hermanos, es determinante que conozcas la Biblia. A ver si esto me ayudan con su atención. Mira, depende de tu conocimiento el todo de tu vida, todo, en esta tierra y en la eternidad. Por ejemplo, ahí está puesto en sentido positivo, eso lo van a leer ustedes. Si no conoces la Biblia, no vas a ser salvo. Y por lo tanto, ¿a dónde te vas a ir? Si no eres salvo, después de tu muerte, a la condenación eterna. Lo que te perdiste por no conocer la Biblia. Si no conoces la Biblia, tu crecimiento cristiano va a ser débil. Despacito vas a ir creciendo. Y el enemigo te va a mentir, pues. Es lanza mentiras. Y como no tienes Biblia, no tienes para responder al enemigo. Entonces yo estoy hablando en ese sentido, hermanos. Si no conoces la Biblia, no vas a dar frutos para el Señor. ¿Te parece, hermano? ¿Cuánto dan frutos para el Señor? Del conocer la Biblia depende, hermanos, tu todo. Por ejemplo,
Tú necesitas consejos para familia, pero no conoces la Biblia. Ahí está lleno de consejos para tu familia. Y por no conocer la Biblia, llevas mal tu vida familiar. Por no conocer la Biblia, el diablo te pinta bonito el pecado. Eso es lo cruel del diablo. Cuando te invita a pecar, lo pinta bonito, de colores, de justificaciones, de excusas. Pero luego que has caído, te dice, mira, tú eres hijo de Dios y ¿qué cosas has hecho? Qué sinvergüenza es el diablo, ¿no? Y no se te dice una vez, sino te acusa, te sigue acusando, te sigue acusando. Mira lo que has hecho. Por no conocer la Biblia. Eso es lo que pasa, hermano. El conocimiento de Dios te da sabiduría para todas las cosas de la vida, incluso la vida económica. Si no tenemos los consejos de la Biblia, no vamos a llevar bien nuestra vida económica. Por eso es necesario conocer la Biblia. Así que hay cosas que podemos decir. Esto es bien fácil, es leer y oír. Eclesiastés 5:1, a propósito puede ser. ¿Qué dice? Leamos juntos, ahí está. Cuando fueres, todos a ver, cuando fueres a la casa de Dios, no escucho, ¿eh? A ver ustedes, 2 y 3. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Sigue? Vamos a orar por los mudos. ¿Dónde? C1. C1. Ya, a ver, de nuevo. ¿Ah? C1. Ya. Ya, entonces yo voy a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Eclesiastés 5:1. 4:1. 4:1, 5:1. Mira, lo que está diciendo ahí es que dice, cuando vamos a la casa del Señor debemos acercarnos para oír. Esa es una intencionalidad. Queremos oír y nos acercamos más. Yo le conté una anécdota. Cuando me convertí a Cristo, 17 años y medio, y entonces tenía un trabajo rudo, exigente, o sea que en el día un desgaste de energía. Pero todavía tenía tiempo, en los días que no había culto, jugaba fútbol, mira, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, iba a mi casa, cenaba y dormía. Qué desgaste de energía. Pero en el culto, hermano, despierto, no dormía. Por lo menos, yo puedo decir unos 7 años. Nunca me dormí en un culto. ¿Sabe cuándo me asombré? Cuando pasamos una vigilia en Tarma, nos fuimos a Satipo, y ahí era la enseñanza. Después de la vigilia, de viaje y todo, llegamos ahí para el culto. Pues. En el viaje fue en el día, y en la tarde, en la noche siguiente ya el culto. Ya estamos en el culto ahí. Hermano, no había para recuperar sueño. Yo estaba despierto todo el día. Y me quedo dormido en el culto. Y cuando me despierto, hoy me quedé dormido. Fue una sorpresa para mí mismo. ¿Cómo me quedé dormido en el culto? De ese día en adelante ya no he contado cuántas veces me dormí en el culto. Pero a veces me duermo. ¿Qué está diciendo? Cuando dice te acercas para enseñar, es una intención de querer escuchar. Donde quieras que estés, adelante, atrás, cualquier lugar. Imagínate una iglesia que tenga 2,000 asientos. Te toca al fondo por ahí. Ahí fácil para dormirse. Pero la intención es querer escuchar. Eso es lo que dice, ¿no? Y luego hay que estudiar, eso significa analizar, preguntar, consultar diccionario, todo eso. Memorizar es fácil, hermanos, cuando usted tiene la voluntad de memorizar. Comienza memorizando promesas, que son muy buenas para la oración. Luego es meditar y aplicar. Es
pensar, ¿qué significa este texto? ¿Cómo me es útil este texto? Eso es meditar, ¿no? Meditar en la palabra. Cuando tienes guardado cuando memorizas la Biblia, ya tienes para memorizar, para meditar, mejor dicho. Porque si no tienes la Biblia memorizada, ¿qué vas a meditar? Por eso es importante memorizar la palabra. Y en algunos tiempos, espacios, usa bien tu capacidad mental, entonces sigue pensando en ese versículo. Porque tú gobiernas tu pensamiento, ¿eh? No vas a decir que, no, es que mi pensamiento vienen, hay tantas cosas y le obedezco nomás, no. Tú decides qué pensar. Decide meditar en la palabra del Señor y aplicar a tu situación particular. Vamos a hacer un ejercicio, a ver, hoy día. ¿Tiene lapicero o no? Ya van, los domingos tienen que ser clase, hermanos, ¿eh? Tienen que venir como alumnos, ¿ya? Así con el tiempo van a tener que venir con su maletín ahí, su cuaderno, su lapicero. Tienen que venir con todos los recursos para estudiar, pues, estudiar la palabra, pues. Con su lonchera. Y entonces, a ver, un ejercicio sería, así mira, después del culto, escribe esto. Dios me habló esto. ¿Qué te ha hablado durante el culto? Eso es aprender fe. Algo personal. Dios me habló esto. Pero si no llevas nada de esto, ¿qué pasó? Entró por un oído, salió por el otro. Fatal. ¿Te alimentaste? No. El alimentarse que quede la palabra. Pero eso, entonces yo busco siempre, cuando escucho algo, tengo que guardar para mi vida algo importante. Eso es. Y luego, antes, sabes, en el alimento natural hay excesos, ¿no? Cuando comes en exceso, ¿cómo se llama? Gula. Glotonería. Ya. ¿Cómo decir, qué consecuencias hay de la glotonería? La guata, el colesterol, hígado graso. Y a veces al momento allá, pues, termina la comida y se descompone el cuerpo, ¿sí o no? Pero le voy a decir, en el ámbito espiritual, la palabra no te va a causar malestar, así comas en abundancia. No te causa malestar. Porque vamos a decir, nuestro ser necesita palabra de Dios. Así que, hermano, llénalo la palabra del Señor, lee, escucha, piensa ahí, hermano, haz tus anotaciones, no te va a hacer daño. Eso es lo mejor. Ahí estás sobrealimentado espiritualmente, hermanos. Y el diablo conoce. El diablo conoce a los cristianos que están ahí anémicos. Entonces, les lanza un mensaje mentiroso y ya los tuerce. Pero tú tienes que estar fortalecido con la palabra. Y el último es enseñar. La clave les doy. Mira, ¿sabes cuándo vas a dominar una verdad bíblica, una verdad de la palabra? Cuando tú enseñas a otra. ¿Sabes cuándo vas a comprender la salvación? Cuando ayudas a otra persona, le hablas de Cristo y le llevas a su encuentro con el Señor. Ahí vas a comprender. Nosotros los maestros, ¿cuándo dominamos una materia? Cuando enseñamos. Y no enseñamos una vez. Enseñamos 2, 3, 4 veces y lo dominas. Ahí está, pues. Entonces, esa es la clave. O sea, no estudies la Biblia solo para ti. Yo debo comprender esto. Sino creyendo que un día vas a enseñar a alguien. No necesariamente aquí en púlpito, sentado ahí en alguna sala, compañero de trabajo, compañero de estudio, le vas a enseñar la palabra, ahí vas a dominar esa verdad en tu vida. Eso es, vamos a decir, una ley natural. Por ejemplo, en la educación natural. Cuando tú enseñas a otros a hacer los ejercicios, ¿no?, de matemáticas, tú estás dominando mejor. ¿Sí o no?
Tú dominas esa cosa. Así, no te quedes solo con conocer para ti. Tienes que conocer para enseñar. Eso va a ser tu meta, ¿ya? En los siguientes 5 formas de servir. Servir a Cristo equivale a ser feliz aquí y allá en la eternidad. Es que, hermanos, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, pues. Ya tanto hablar de sufrimiento. El cristiano piensa que la vida cristiana es infeliz. Bueno, me ha tocado sufrir en esta tierra, pues. Cuando muera ya seré feliz en el cielo. Y entonces, ¿qué piensa? Que la vida eterna comienza allá, en el cielo. Pero San Juan 5:24 está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? ¿Tiene o tendrá? Tiene la vida eterna. ¿Cuándo lo tiene? Acá, ahora, pues. ¿Y cómo te vas a ser feliz teniendo la vida eterna? Por eso entonces servir a Cristo es ser feliz. Ese es el cristiano que es más feliz. Yo ya les dije, es cuestión de naturaleza. Es tu naturaleza servir a Cristo. Cuando sirves al pecado, es como un carro que está queriendo funcionar en el mar. Ahí no va a funcionar, pues. Y quieres ser feliz. No. Es como un avión que quiere surcar los océanos. No, tú tienes naturaleza ya de águila, de alturas celestiales. Y por eso servir a Cristo es lo más feliz en la vida. ¿Cómo? En estas formas, con tus talentos, según Mateo 25, de 14 adelante, nos enseña que todos tenemos algún talento, por si acaso, ¿eh? Todos tenemos algún talento. Que en ese tiempo era dinero. Nos está diciendo una capacidad productiva. Quiere decir, ¿qué talento tengo? Hablar, ser amiguero, ¿no? Sencillamente. O me gusta compartir, hacer algo, vamos a decir. Tenemos habilidades en nuestro ser. Pintar, escribir. Ya con el tiempo, es decir, en la iglesia aprendes otras habilidades. Ese es el talento que Dios te ha dado. Y con eso debemos servir. Si lees, ese es otro sermón, Mateo 25, la última parte, hermanos, dice, al siervo inútil, ¿qué pasa? El que recibió uno, lo escondió, no produjo. Al año volvió, igualito le entregó un talento. ¿Qué le dijo? Quitadle y dadlo al que ha producido 10. Porque dice, a este atadlo y arrojadle al Hades. Ahí será sufrimiento. Pero no está diciendo que va a morir y se va al infierno. Está diciendo su vida en esta tierra va a ser sufrimiento. Porque no produjo. Ese es el problema. Ese es el problema cuando no producimos para Dios. Y entonces los problemas se nos cruzan y nos agobian. Pero tú, cuando eres más que vencedor, hermanos, vienen los problemas. Esos problemas van a ser oportunidades para tu crecimiento, oportunidades para crecer en el Señor, servir a otros. El diablo va a salir derrotado, te presenta problemas por ahí. Ya, ¿qué digamos? ¿Qué problemas digamos? Económicos. Chanca tu economía. Y entonces tú estás sirviendo al Señor con lo que pueda, los recursos. El Señor te da la oportunidad de recibir un milagro económico. El diablo es con el rabo entre las patas, se arrima, porque tu economía no depende de buenas circunstancias, depende de Dios. Has aprendido a confiar en Él. Tengo otro tema que está en proceso. Dios es mi proveedor. Mira, Biblia, como pastor, ¿qué te ha dicho? Jehová es mi pastor. ¿Ves? Dios es mi proveedor como padre. ¿Qué dice la Biblia? Si ustedes padres, dice, siendo malos, dan buenos regalos a vuestros hijos. Y cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará buenas cosas
a sus hijos. Dios como Padre es mi proveedor. Otro, Dios es mi proveedor como ayudador. Hebreos, ¿qué nos dice? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Está hablando de dinero, ¿no? Porque el Señor te dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Porque Él es tu ayudador. Dios te provee. Entonces el diablo quiso chancarte en ese lugar, pero has encontrado confianza en tu Padre Celestial. Así son las cosas. Los milagros no suceden, hermano, cuando todas las cosas están bien. Los milagros suceden cuando las cosas están tan mal, interviene Dios, porque le está sirviendo al Padre Celestial, ¿eh? Así que servimos también con nuestro tiempo. Ese tiempo tiene que ser intencional, planificado y ejecutado. No solo un deseo de servir. Todos tenemos deseos peregrinos en esta tierra. Yo quisiera tener títulos, grados honoríficos, un doctorado. Pero otra cosa es planificar y luego hacerlo. ¿Ves? Así va a ser dedicar nuestro tiempo para el Señor. Luego, con tus tesoros, eso implica el dinero, lo que el Señor provee. Y por eso podemos tener una razón de pedirle al Señor que mejore nuestra situación económica. Porque le digo, Señor, ensancha mi capacidad económica para servirte. Porque con ese dinero que usted me da, te sirvo. Así es. Mira, le pongo un argumento. Nosotros los pastores hemos dado nuestra vida a Cristo. No pensando en la ofrenda, no pensando en beneficios materiales, hemos dado. Pero así que vamos a decir, ¿no? Vivimos una vida modesta, sencilla, pero damos el diezmo. Nosotros no deberíamos dar, si estamos dando ya todo. ¿Acaso no servimos solo con nuestro tiempo, nuestra capacidad de estudiar, enseñar? También servimos con nuestra economía. Y ustedes son testigos. Nosotros, como personas, yo y mi esposa, ¿colaboramos para los asuntos de la iglesia o no? Cuando hay colaboraciones, ¿damos o no damos? Nosotros no deberíamos dar, si estamos dando toda nuestra vida a Cristo, pero lo damos. ¿Saben por qué? Porque servimos a Dios también con nuestro dinero. Ahí está el asunto. Entonces ustedes sí tienen sobrar razones, no están dando todo su tiempo para Cristo. Vienen a los cultos, tienen un trabajo, una vida familiar. Eso es servir a Dios con lo mínimo, es el diezmo. Eso es lo mínimo. Luego, con tus bienes, cuando el Señor dijo, o Josué dijo, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los bienes de nuestra casa deben servir a las causas de Dios, no a la causa del pecado, del enemigo, ¿no? Y luego servimos a Dios con nuestra vida completa. Este es el llamamiento al ministerio. ¿De dónde salieron los pastores, ministros, evangelistas? De una iglesia local. Jean-Pierre, que va a venir, el hermano Jean-Pierre, un adolescente ahí de Castillo del Rey, ahí juguetón y todo, y ahora como Dios lo está usando. Han salido. Entonces no es raro que de Cofar también puedan salir alguien que sintió el llamado de Dios y van a servir, ¿no? A Dios dedicándose al ministerio. Y el último 5, 5 razones para servir a Cristo. Estoy en el tiempo, todo está planificado. Primera razón, ¿qué dice? Porque Cristo murió para salvarme. 2 Corintios 5, 14, 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe esto, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, que resucitó por ellos. Ajá. Mira, como Cristo dice, murió por nosotros, en cambio de nosotros, a favor de nosotros. Hermanos,
¿Cuál es la realidad aquí? Usted, vamos a decir, ¿qué esfuerzo, sacrificio estaría listo a hacer por algo valioso en esta tierra? Puede ser un grado de estudio, un nivel académico, una propiedad. ¿Qué esfuerzo podría, no? Y usted en esta tierra así, compra cosas de valor, que para usted es útil, usted lo estima, lo aprecia, ¿no? No estoy diciendo de compra cosas caras, no, sino cosas que a usted es de mucho valor, ¿sí o no? Y hermanos, cuando nosotros estábamos sin Cristo, ¿cuál era nuestro valor? Para la tierra podría ser servir, pero hermanos, en asuntos de Dios, hermanos, es que Dios tiene un cielo santo. No éramos aptos, no podíamos entrar, podía tener Dios, vamos a decir, sus moradas de oro y todo eso, pero no podíamos entrar. Y Cristo compró nuestra vida. ¿Cómo lo compró? Con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Dios nos consideró de tanto valor que dijo, estoy dispuesto a dar por esa persona lo mejor del cielo. ¿Qué fue? A su Hijo Jesucristo. Cristo dio lo mejor de sí, fue a la cruz del Calvario. Así que, por eso, hermanos, vemos, esa es la primera razón. Si Cristo dio lo mejor de sí para salvarnos, ahora, ¿nosotros qué podemos dar por Cristo? Eso es una razón importante. Por eso Pablo dice, ¿no? Cristo murió, ahora ya, vamos a decir, si comprendemos eso, dice, no debemos vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó, Jesucristo, ¿no? Luego Efesios 2:4 nos dice que la segunda razón, porque fui resucitado por Dios, estando muertos en delitos y pecados, pero fuimos resucitados por Dios. 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahí está. Nos dio vida. Eso es resurrección. Nos resucitó, hermanos. Esa resurrección es lo que a nosotros nos da una posición de autoridad, también habla Efesios 2:6, luego nos permite cada día ser llenos de su sobreabundancia. Se han escuchado las clases anteriores, ¿no? Donde prediqué yo. Hablamos de la solvencia de la iglesia, la liquidez, mejor dicho, porque solvencia tiene un dejo por ahí. La liquidez de la iglesia. La iglesia tiene las riquezas sobreabundantes del Señor. Y por eso entonces Dios dice en Efesios 2:7 que nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Para eso nos resucitó. Es como decir, ¿no? Una persona está en UCI, ya como decir, ya para irse más, y entonces hasta los familiares la abandonaron, ¿no? Es que nos va a costar hasta el sepelio nos va a costar, lo abandonan por ahí. Y alguien dijo, yo pongo, vamos a decir, el esfuerzo. Ese hombre, esa mujer va a salir de eso. Entonces hace los recursos necesarios, la atención de primera, y la que estaba por irse, ahora recupera y tiene salud. Y luego dice, muchas gracias, mi familia abandonó ya, ¿qué puedo hacer como agradecimiento? Si es un explotador, diría, mira, yo te he dado, en fin, casi literalmente puedo decir, yo te he dado la vida, pues ya no contabas, pero ahora vas a ser mi esclavo. No vas a 8 horas, sino 14, 16 horas vas a trabajar, porque me debe la vida. Él llegaría a ser esclavo, ¿sí o no? Lo explota, se beneficia. Y su familia no le interesa nada. Pero Cristo no fue así. Cuando el Señor nos
nos dio la vida, ¿saben para qué nos saca de UCI espiritual? Para, dice, mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Que en la ilustración sería, mira, yo te salvé de una muerte ya contada, pero ¿saben? No solamente veniste a vivir a mi casa, sino te voy a hacer mi hijo. Y luego te voy a dejar herencia. Esas abundantes riquezas. Y Él tiene todas las facilidades para vivir cómodamente en esta tierra. Hermanos, esos son los resultados de la resurrección por Dios en nuestra vida. Así que hay que conocer esas cosas en la Biblia y entrar. Y tercero, porque nada llevaremos en la eternidad. A ver, ¿qué cosa hemos traído al venir a esta tierra? Nada. Y cuando nos vamos de esta tierra, ¿qué llevamos? Nada. Pero vamos a decir, ese pensamiento tiene que ver, hermano, con nosotros la intención, las actividades que hacemos en esta tierra, es todo como que vamos a tenerlo eternamente. Tenemos que ver bien las cosas materiales, hermanos. Y a veces como que está identificado tan emocionalmente, pues. Eso es lo que pasa en la iglesia, por ejemplo. La iglesia se identifica emocionalmente con su local, por si acaso no se apeguen en este local, ¿eh? Esta no es la última. Es muy chiquito para una población de 33,000 habitantes, no puede haber un local así tan chiquito. Y nos van a quitar, por si acaso, acá 3 metros de calle, nos van a quitar. Hermanos, de acuerdo a tu visión es tu fuerza, es la provisión de Dios también. Si tu visión es alcanzar Gualmay para Cristo, necesitas un local más grande. Con esto no se va a hacer. Y si no logramos comprar los de alrededor, nos movemos de aquí, hermano. Lo vendemos. No, es que aquí me casé, aquí me convertí, aquí le presenté a mi hijito a Cristo. Eso es conectarse emocionalmente con las cosas. ¿Sí o no? La iglesia creció 313 años continuamente sin tener templo. Desde el año en que se estableció en Pentecostés. Cuando tuvo templo, más bien se quedó paralizado. Esa es la historia de la iglesia. Porque todos se pegaban al templo. Hacemos cosas de templo. Ya no era oportunidad. ¿sí? Cuando hacían su culto por ahí escondido, por lo menos que está pasando por ahí, o llevaban a propósito, se convertía a Cristo. Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestros cultos en la plaza de armas de Huacho, la gente ahí está pasando, escucharía algo, ¿sí o no? Pero como estamos aquí en nuestro cómodo de nuestro templo, ¿quiénes nos escuchan? Las aves del cielo. Entonces, no hay que identificarnos con las cosas materiales. Son útiles mientras estamos en esta tierra y para un propósito. Y luego ya, hermanos, hay que darles el curso. Hay cuántas personas que necesitan. A ver, ¿cuántos está reventando ya su ropero? Ya el ropero está pidiendo chefa ya. Por favor, dice, alivíeme. Da a otras personas, hermanos. Cuando das, viene otro. Entonces, eso es el problema. La segunda razón para servir a Cristo, hermanos, es porque la tercera razón, porque nada llevaremos a la eternidad. Cuarto, porque no quiero la condenación de mis familiares y prójimos. Romanos 9, 1 al 4, buscan ahí en su Biblia. ¿Verdad? Vivo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, digamos nuestros apellidos, que son los Alarcones, que son los Martínez, los Correa, los Ramírez, los Parra.
¿Dónde está? Pablo ahí está diciendo, hermanos, yo estoy preocupado por mis familiares, mis hermanos y parientes, dice, ¿ves? Porque, dice, ellos no tienen a Cristo en su corazón, pues. Tienen religión, tienen bondad de Dios les trata muy bien a los israelitas, pero no son salvos. Eso se preocupa. Y entonces él está listo cuando dice ahí, mire, yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo. Es decir, maldito, separado de Cristo. Es como decir, si a mí Dios me restara privilegios, bendiciones, lo acepto con tal que mi familia sea salva. A eso quiere decir. Y ahí es donde encontramos, hermanos. A ver, ¿cuántos tenemos familiares que no son convertidos a Cristo? ¿Tienen familiares o no? Yo también tengo. Y sigo orando por los Alarcones, mis sobrinos. Los Martínez también, sigo orando por los Martínez. Y entonces, hermanos, no podemos dejar de servir a Cristo si todavía tenemos familiares que no conocen a Cristo. Hay que trabajar con ellos. Y quinta razón, porque las necesidades son más grandes ahora, e inmediatas. Las necesidades que hay, ¿no? Ahí saqué algunas estadísticas. Por lo menos dice, cada día mueren 150,000 personas en el mundo. Cada día. ¿Y cuántas de esas personas se van a la eternidad sin Cristo? Y luego por hora, ¿cuánto mueren? Dice 6,250. O sea, mientras estamos en este culto, hermanos, ya son 13,000 que han muerto. Y a veces están cerca de nosotros. Eso tiene que pesar en nuestra vida. En el Perú ya estamos pasando los 34,350,000. Ya vamos a llegar a 34,5 millones de habitantes. Y todos ellos son campo, vamos a decir, propicio para llevarles el Evangelio del Señor. Las necesidades son grandes. Por eso, hermanos, no vamos a alcanzar a esta población peruana con solo recursos humanos. No, ahí tenemos que esperar milagro de Dios. Solo por milagro de Dios, Perú va a conocer a Cristo. No hay otra manera. Antes era personalmente, aire libre, lo que llamamos nosotros, así, en grupos pequeños, ¿no? Pero ahora tenemos que usar todos los recursos que hay. Las redes sociales, la televisión, la prensa, la amistad que tenemos. Hermanos, tenemos que usar para lograr resultados de conversión para Cristo. Y otra necesidad que vemos, cada día los niños y jóvenes están tomando malos caminos que los llevará a la condenación eterna, porque alguien no se preocupó de enseñarles patrones morales. Y por eso entonces ahora tenemos todo esto, hermanos. Una ilustración. Es en Estados Unidos, es un país económicamente solvente, pero también ha tenido su decadencia económica. Los años de la depresión, ¿han estudiado en secundaria? La depresión económica de Estados Unidos. Tuvo su bajón. ¿Y qué pasa? Estados Unidos era plataforma misionera, estaba mandando misioneros a todo el mundo y vino el bajón económico. Entonces seguían todavía ahí, con todo ahí, pero algunos ya flaquearon. No vamos a poder ya. Que se vuelva el misionero. Ya. Y entonces ahí hubo una invitación a Vietnam, Camboya, esos lugares donde están los chinitos. Se necesita misioneros para ese lugar. Y entonces acordaron los grandes administradores de las denominaciones, no podemos enviar misioneros, porque nos está faltando economía. Para nosotros también desenvolver nuestra casa, nuestra empresa, ahí tienen carros,
de 18 años ya tienen carros las personas. Nos falta dinero, no van a ir misioneros. Y un predicador dijo, si no enviamos a nuestros hijos como misioneros, un día nuestros hijos van a ir como soldados a esos lugares. ¿Y qué pasó? Vino la Segunda Guerra Mundial. Ahí. Y los gringuitos que estaban bien acomodados ahí, tuvieron que ir a esos lugares como soldados, ya no como misioneros, porque no escucharon el llamado de Dios. Así es. Lo que tenemos ahora, todos estos peruanos delincuentes, sicarios, es porque no ha avanzado el Evangelio en manera notable. Entonces no hemos alcanzado a esos padres para que críen bien a sus hijos. Este es el problema. Y ahora, ¿qué se necesita? Más policías. Un empresario tiene que tener guardaespaldas, todo eso, porque un tiempo no invirtió en realidades espirituales, sino todo lo invirtió en cosas materiales nomás. Se negó a invertir en las cosas de Dios. Por eso estamos teniendo este problema, hermanos. Así que si nosotros no nos ponemos firmes, hermanos, agarramos, como decir, las promesas de Dios de victoria, esta situación se va a agravar. Ya han matado a varios pastores en México, ya es una constante. Guatemala también. Pero aquí en Perú está comenzando. Extorsión a los pastores, y como los pastores son muy espirituales, entonces no hay que pagarle porque nosotros confiamos en Dios, ya. Él pues, pero le acompaña a su congregación, le acompaña en oración, y entonces le enfrenta solo, y lo mataron ahí en Ventanilla. Entonces, hermanos, si nosotros no nos dedicamos a servir a Cristo, esos chicos están tomando malas decisiones. Yo les dije, nuestra meta de aquí de Gualmay debe ser que no salga ningún delincuente, ningún sicario, ningún extorsionador. Eso debe ser. ¿Creen o no, hermanos? ¿Hay fe o no? Vamos a dejar que los niños se vayan. Ahí conoces a tus vecinos, ¿eh? Conoce a tus vecinos que están yéndose por malos caminos. ¿Y quién lo va a cambiar? Solo Cristo puede transformar esas vidas. Que a tiempo llegue la palabra, en esos niños llegue la palabra para que no tomen malas decisiones. Y eso incluye gente que esté trabajando, hermanos. Por ejemplo, aquí necesitamos que se trabaje con los niños de Gualmay. Pero si no ponemos esfuerzo por atender bien a esos niños, un día esos niños te van a cuadrar cuando son jóvenes. Pero este ha estado en la iglesia y no le hemos atendido. Hemos orado, vamos a ir hasta que nos duela la rodilla por esos niños. No, ya ellos deciden. Es nuestra responsabilidad, hermanos. No hay corazón duro, no hay ciudad dura, hermanos, cuando la iglesia se acerca al trono de Dios orando de veras. No hay familia que pueda resistirse a la gracia salvadora, pero nosotros tenemos que ser los actores de servir al Señor así, de corazón, hermanos. Que nuestras oraciones no sean tibias, oraciones de martes somos un poquito. Las vigilias, los ayunos somos poquito. ¿Y cómo vamos a hacer fuerza, hermanos, para vencer todo ese huaico de maldad que hay, hermanos? Y ojo, espero que ese huaico de pecado no nos arrastre a nosotros. Porque los que un día estuvieron en la iglesia se van del camino del Señor y se convierten en enemigos de la iglesia. Eso es lo que pasa, por descuidar nuestra salvación. Qué triste sería la historia de Cofar, de que algunos que se salieron de Cofar, luego van a estar escribiendo, difamando a la iglesia, haciendo cosas contra la iglesia. Qué triste sería, es que no le hemos dado calidad espiritual. Por eso le decimos, hermano, nuestros cultos no tienen que ser simplemente venimos aquí y pasamos. A ver, ¿qué te ha hablado Dios hoy día? ¿Te ha hablado Dios hoy día o no? Eso escribe, hermanos, ahí está en la hoja, escribe, ¿qué Dios te ha hablado?
Y si no te ha hablado, hermano, ayuno y oración. Ese demonio de mentira no va a salir así con suspiros, con anhelos. Solo va a salir con el poder de la sangre de Jesucristo, hermanos, para derrotar a ese enemigo mentiroso. Así que vamos a orar.